Los hechos que ocurren posteriormente al cierre contable pueden cambiar los escenarios por las perspectivas de la información financiera, ya sea que estos hechos requieran ajustes o no, dependiendo del momento en el que proporcionen evidencia o que surjan. Estos hechos pueden afectar o no la hipótesis de la empresa en funcionamiento. Es por ello de la importancia del conocimiento de las normas que contienen estos temas, así como el conocimiento de todas las manifestaciones escritas de la dirección o gobierno de la entidad proporcionen al auditor para confirmar determinadas materias o soportar otra evidencia de auditoría. Es por ello que se desarrollará las normas internacionales con estos contenidos, y por lo tanto contaremos con el apoyo de los estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, siendo nuestro primer caso NIA 560, hechos posteriores al cierre. Nos apoyará Hugo Román. Nuestra estructura será: alcance, hechos posteriores al cierre, objetivos, definiciones y requerimientos. Norma 560, alcance. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre de una auditoría de estados financieros. Hechos posteriores. Los hechos financieros que se pueden ver afectados por determinados hechos que ocurran posteriormente a la fecha de los estados financieros. Muchos marcos de información financiera se refieren específicamente a tales hechos más o menos de dos formas o de dos tipos. Número 1. Aquellos que proponen evidencias sobre condiciones que existen en la fecha o en la fecha de los estados financieros, y aquellos que proporcionan evidencias sobre condiciones que surgieron posteriormente a la fecha de los estados financieros. Objetivos. Específicamente vamos a hablar de dos objetivos. El número 1 es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los hechos que ocurren entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, y que si estos requieren ajuste a los estados financieros. El otro objetivo es reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha de cierre o a la fecha del informe de auditoría, y de haber sido conocidos que el auditor a esa dicha fecha le podrían haber llevado a rectificar el informe de auditoría. Y ahora vamos a tomar en cuenta las definiciones que refiere esta norma. Por ejemplo, fecha de los estados financieros. Es la fecha de cierre del último periodo cubierto por los estados financieros. A efectos de esta definición, debe entenderse que tanto la fecha de cierre de las cuentas anuales, como en su caso, la fecha de la finalización del periodo cubierto por los estados financieros intermedios. Fecha de aprobación de los estados financieros. Es la fecha en la que se han preparado todos los documentos comprendidos en los estados financieros, incluyendo las notas explicativas, y en la que las personas con autoridad reconocida han manifestado que asumen la responsabilidad sobre ellos. Fecha de informe de auditoría. Es la fecha puesta por el auditor al informe sobre los estados financieros de conformidad con la NIA 700. Ahora nos vamos a referir en relación a qué significa fecha de publicación de los estados financieros. Es la fecha en la que los estados financieros auditados y el informe de auditoría se ponen a disposición de terceros o terceras personas. Hechos posteriores al cierre. Hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, así como hechos que llegan a conocimiento del auditor después de la fecha del informe de auditoría. Requerimientos. Hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Ahora vamos a hablar sobre los tres requerimientos sobre los que trata esta norma. El requerimiento número 1 son hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. Tomando en cuenta estos requerimientos, el auditor aplicará los procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que se han identificado los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y el informe de auditoría,
que requieran un ajuste a los estados financieros o relación con estos. Además de los procedimientos de auditoría requeridos en el apartado 7 de esta norma, el auditor puede considerar necesario y adecuado, número 1, leer los últimos presupuestos disponibles de la entidad, los pronósticos, los flujos de efectivo y otros informes relacionados de la dirección, referidos a periodos posteriores de la fecha de los estados financieros. Y además es necesario que indague entre los asesores jurídicos de la entidad o ampliar las indagaciones verbales y escritas previas sobre los litigios relacionados. Y también debe examinar si puede ser por medio de manifestaciones escritas sobre determinados hechos posteriores al cierre para respaldar la evidencia de auditoría y de ese modo obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Ahora hablaremos sobre el siguiente requerimiento. Se refiere a los hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. El auditor tiene que tomar en cuenta esto. El auditor no tiene que aplicar procedimientos de auditoría con respecto a los estados financieros después del informe de auditoría. Sin embargo, si después de la fecha del informe de auditoría, pero antes de la fecha de publicación de los estados financieros. O sea, tomemos en cuenta que de esta forma aquí el auditor sí debe aplicar los procedimientos para llegar al conocimiento de un hecho que de haber sido conocido por el auditor a la fecha del informe de auditoría, pudiera haberlo llevado a rectificar el informe como tal. Además, deberá discutir cuestiones con la dirección cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad. También es importante que determinará si los estados financieros necesitan ser modificados o, de ser así, indagará sobre el modo en que la dirección piensa tener las cuestiones en los estados financieros. El último requerimiento que nos habla esta norma son hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. El auditor debe analizar los estados financieros que ya están publicados, que no tiene la obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a ellos. Sin embargo, si una vez publicados los estados financieros ya a su conocimiento de haber hecho o de haber conocido alguna situación, o por ejemplo la fecha del informe de auditoría, pudiese haber llegado a rectificar el informe de auditoría, entonces el auditor discutirá la cuestión con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad, y también determinará si es necesario una modificación a los estados financieros, y de ser así, el auditor indagará sobre el modo en que la dirección tiene la intención de tratar las cuestiones en los estados financieros. Conclusión. La NIA 560 nos explica acerca de los hechos posteriores al cierre que se presentan durante una auditoría. Esto significa que pueden presentarse casos donde es necesario que el auditor aplique ciertos procedimientos para obtener evidencia suficiente, así como registrar de manera adecuada dichos hechos, con el fin de presentar en su dictamen información fiel y adecuada de la entidad auditada. Para nuestro siguiente caso, NIA 570, Empresa en Funcionamiento, nos apoyarán Jennifer Rodas y Leandro Herrera. Nuestra estructura será: alcance, principio contable de empresa en funcionamiento, responsabilidad de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, objetivo y requerimientos. Alcance. Trata las responsabilidades que tiene el auditor en la auditoría de estados financieros en relación con la empresa en funcionamiento y las implicaciones para el informe de auditoría. Principio contable de la empresa en funcionamiento. Cuando se aplica el principio contable de empresa en funcionamiento, los estados financieros se preparan bajo la hipótesis de que la entidad es una empresa en funcionamiento y de que continuará sus operaciones en un futuro predecible. Los estados financieros con fines generales se preparan utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la dirección tenga la intención de liquidar la entidad o cesar en sus operaciones, o bien cuando no exista otra alternativa realista.
Los estados financieros con fines específicos pueden prepararse o no de conformidad con un marco de información financiera, en la que el principio contable de la empresa en funcionamiento sea aplicable. Responsabilidad de valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Algunos marcos de información financiera contienen un requerimiento explícito de que la dirección realice una valoración específica de la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento, así como normas relativas de las cuestiones que se deben considerarse y a la información debe revelarse en relación con la empresa en funcionamiento. En otros marcos de información financiera pueden no existir requerimientos explícitos de que la dirección realice una valoración específica de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Objetivo. Los objetivos del auditor son obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y concluir sobre lo adecuado de la utilización por parte de la dirección del principio contable de la empresa en funcionamiento para la preparación de estados financieros. Concluir sobre una base de evidencia de auditoría obtenida si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad que pueda continuar como empresa en funcionamiento. Informar de conformidad con esta NIE. Requerimientos. Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Evaluación de la valoración realizada por la dirección. Periodo posterior al de valoración por la dirección. Procedimientos de auditoría adicionales cuando se identifican hechos o condiciones. Conclusiones del auditor. Implicaciones para el informe de auditoría. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Retraso significativo en la aprobación de los estados financieros. Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Al aplicar los procedimientos de valoración del riesgo de conformidad con la NIA 315, el auditor tendrá en cuenta si existen hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Al hacerlo, el auditor determinará si la dirección ha realizado una valoración preliminar de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. El auditor mantendrá durante la auditoría una especial atención ante posible evidencia de auditoría relativa a hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Evaluación de la valoración realizada por la dirección. El auditor evaluará la valoración realizada por la dirección de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Para evaluar dicha valoración, el auditor cubrirá el mismo periodo que el utilizado por la dirección para realizar su valoración, de conformidad con el marco de información financiera aplicable o con las disposiciones legales o reglamentarias si éstas especifican un periodo más amplio. Si la valoración realizada por la dirección de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento cubre un periodo inferior a 12 meses, desde la fecha de los estados financieros, tal como se define en la NIA 560, el auditor solicitará a la dirección que amplíe su periodo de valoración al menos a 12 meses desde dicha fecha. Periodo posterior al de valoración por la dirección. El auditor indagará ante la dirección sobre su conocimiento de hechos o condiciones posteriores al periodo utilizado por la dirección en su valoración que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Procedimientos de auditoría adicionales cuando se identifican hechos o condiciones. Si se identifican hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas
sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, mediante la aplicación de procedimientos de auditoría adicionales y teniendo en cuenta los factores mitigantes. Conclusiones del auditor. El auditor evaluará si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada y concluirá sobre lo adecuado de la utilización por parte de la dirección del principio contable de la empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros. Basándose en la evidencia de auditoría obtenida, el auditor incluirá si a su juicio existe una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que individual o conjuntamente pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Implicaciones para el informe de auditoría. Utilización inadecuada del principio contable de empresa en funcionamiento. Si los estados financieros se han preparado utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, pero a juicio del auditor, la utilización por parte de la dirección de dicho principio contable no es adecuada para la preparación de los estados financieros, el auditor expresará una opinión desfavorable. Utilización adecuada del principio contable de empresa en funcionamiento, pese a la existencia de una incertidumbre material. Se revela adecuadamente la existencia de una incertidumbre material en los estados financieros. El auditor expresará una opinión no modificada y el informe de auditoría incluirá una sección separada con el subtítulo Incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento para llamar la atención sobre la nota explicativa de los estados financieros, manifestar que dichos hechos o condiciones indican que existe una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento y que el auditor no expresa una opinión modificada en relación con la cuestión. No se revela adecuadamente la existencia de una incertidumbre material en los estados financieros. Si la información revelada acerca de la incertidumbre material en los estados financieros no es adecuada, el auditor expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable de conformidad con la NIA 705. En la selección fundamento de la opinión con salvedades o fundamento de la opinión desfavorable del informe de auditoría, indicará que existe una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento y que los estados financieros no revelan adecuadamente esta cuestión. Falta de disposición de la dirección para realizar o ampliar su valoración. Si la dirección no está dispuesta a realizar o ampliar su valoración cuando el auditor se lo solicite, este tendrá en cuenta las implicaciones de este hecho para el informe de auditoría. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Salvo que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en la dirección de la entidad, el auditor les comunicará los hechos o las condiciones identificados que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Dicha comunicación con los responsables del gobierno de la entidad se referirá, entre otras cosas, a lo siguiente. Si los hechos o las condiciones constituyen una incertidumbre material, si es adecuada la utilización por la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros, si es adecuada la correspondiente información revelada en los estados financieros y, en su caso, las implicaciones para el informe de auditoría. Retraso significativo en la aprobación de los estados financieros. Si se produce un retraso significativo en la aprobación de los estados financieros por la dirección
o por los responsables del gobierno de la entidad, a partir de la fecha de los estados financieros, el auditor indagará sobre los motivos de dicho atraso. Si el auditor considera que el retraso podría estar relacionado con hechos o condiciones relativos a la valoración de la empresa en funcionamiento, aplicará procedimientos de auditoría adicionales. Conclusión. El supuesto de negocio en marcha es uno de los elementos más relevantes en la preparación de los estados financieros, pues a través de este principio se evalúa de manera permanente si la organización cuenta con la capacidad económica y operativa suficiente para continuar funcionamiento. Por lo que, entendiendo que el auditor ejecuta una labor de revisión a los estados financieros, este tendrá la obligación de recolectar la evidencia adecuada y suficiente respecto a la pertinencia e idoneidad de la utilización de la hipótesis de empresa en funcionamiento, sobre la cual debe prepararse y presentarse la información contenida en estos. Para nuestro siguiente caso, NIA 580, manifestaciones escritas. Nos apoyará Carlos Cetina. Nuestra estructura será: alcance, manifestaciones escritas, objetivos y requerimientos. Manifestaciones escritas. Alcance de esta norma. Establece la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros. Todo esto con el fin de obtener manifestaciones escritas de la dirección. Todo esto también cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad. Vamos a ver las manifestaciones escritas como una evidencia de auditoría. Todo esto constituye a la evidencia de auditoría, que es la información utilizada por el auditor. Todo esto para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. Es muy importante mencionar que las manifestaciones escritas constituyen información necesaria que el auditor vaya a requerir. Todo esto respecto a la auditoría de los estados financieros de la entidad. También teniendo una consecuencia las manifestaciones escritas que constituyen la evidencia de auditoría, similar también a las respuestas a indagaciones. Vamos a ver también los objetivos del auditor, y estos son: el objetivo del auditor es obtener las manifestaciones escritas de la dirección, todo esto cuando proceda también a la parte responsable del gobierno de la entidad relativamente y que consideren haber cumplido su responsabilidad en cuanto a la preparación de los estados financieros y a la integridad de la información proporcionada al auditor. También el objetivo del auditor es fundamentar una otra evidencia de auditoría relevante a los estados financieros o para afirmaciones concretas contenidas en los estados financieros mediante las manifestaciones escritas. Todo esto también cuando el auditor lo considere necesario o lo puedan requerir otras normas de auditoría. También otro objetivo del auditor es responder de un modo adecuado a las manifestaciones escritas que sean proporcionadas a la dirección por los responsables del gobierno de la entidad o si la dirección también lo procede. Los responsables del gobierno de la entidad no proporcionan las manifestaciones escritas solicitadas por el auditor. Nuestros requerimientos son: miembros de la dirección a los que se solicitan manifestaciones escritas sobre las responsabilidades de la dirección, otras manifestaciones escritas, fecha de las manifestaciones escritas y periodo o periodos cubiertos, forma de las manifestaciones escritas y dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas y manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas. A continuación vamos a ver los requerimientos de esta norma. Establece: uno de los requerimientos es los miembros de la dirección en las que solicitan las manifestaciones escritas, y esto se basa cuando el auditor solicita las manifestaciones escritas a los miembros de la dirección que tengan la responsabilidad adecuada sobre los estados financieros y también conocer las cuestiones de que éstas traten. Como otro requerimiento es la manifestación escrita sobre la responsabilidad de la dirección. Aquí vamos a ver la preparación de los estados financieros y se trata cuando el auditor solicita a la dirección
que proporcione las manifestaciones escritas de que haya cumplido la responsabilidad. La responsabilidad que éste haya preparado los estados financieros conforme a un marco de información financiera aplicable. Como también otro requerimiento son las otras manifestaciones escritas. Otras líneas requieren que el auditor solicite manifestaciones escritas y además de esas dichas manifestaciones requeridas, el auditor también determina si es necesario obtener una manifestación escrita para poder fundamentar otra evidencia de auditoría. Todo esto relevante a que los estados financieros o una o más afirmaciones sean concretas en los estados financieros. El auditor las va a solicitar. Como cuarto requerimiento son las fechas de las manifestaciones escritas y periodo o periodos cubiertos. Todo esto se basa en que las fechas de las manifestaciones escritas será tan próxima como sea posible, pero no posterior a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros. Como quinto requerimiento vamos a ver las formas de las manifestaciones escritas. Eso se basa cuando estas manifestaciones adoptan a la forma de una carta de manifestación dirigida al auditor. Si las disposiciones legales lo van a requerir a la dirección, también que pueda realizar esas declaraciones públicas escritas meramente relativas o a las responsabilidades del auditor. Las manifestaciones requeridas por los apartados 10 y 11 no será necesario incluir en la carta de manifestaciones las cuestiones relevantes o cubiertas por dichas declaraciones. Como sexto requerimiento serán las dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas y manifestación escrita solicitada y no proporcionada. Esto se basa a las dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas. Cuando el auditor tiene esa reserva por la competencia, integridad, valores éticos o la diligencia de la dirección o sobre su compromiso con ellos, que puedan cumplir, determinar ese efecto en dichas reservas en las que él pueda tener la fiabilidad de las manifestaciones verbales o escritas y sobre la evidencia de auditoría en general. Conclusión. Cuando la administración no proporciona las declaraciones solicitadas, el auditor debe discutir el tema con la administración y reevaluar su integridad y la confiabilidad de las representaciones y establecer las acciones a seguir teniendo en cuenta el efecto que habrá sobre el dictamen del auditor, o determinar abstención de opinión sobre los estados financieros cuando sea pertinente. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Gracias por su atención.